En Chile, cada año, 55.000 personas adquieren un cáncer. Cada año. 55.000. Va a ser el índice de mortalidad más grande en Chile en un par de años más, ¿no? 26.000 se mueren de cáncer al año. O sea, un 45% de la gente ya tiene un tratamiento adecuado. Ahora, el ministro recién decía que aquí, por ejemplo, los planes de radioterapia no se habían ajustado en 10 años. Las máquinas de radioterapia tienen una vida que no es infinita. Es igual que un auto. ¿Cuánto duran las máquinas de...? Entre 10, 12 años y hay que mantenerlas, como todo. Entonces, hay un esfuerzo del ministerio que es claro. Hay un esfuerzo de la nación, donde está la senadora Goich. El ministro, antes de ser ministro, de hecho, en una reunión en el Congreso, nos acogió muchas de las ideas que tenemos los especialistas. Aquí hay que partir por educar. Pero por educar a los médicos, por ejemplo. Oncología no se enseña en las universidades chilenas en el pregrado. Entonces, yo no le puedo pedir a alguien que no sepa algo que no le enseñé. De todas maneras. Eso es un primer Pero, punto. doctor Orlandi, ¿la plata de la ley de cáncer es suficiente o no? Porque esa es la discusión que estábamos teniendo aquí. Entonces, Nunca es suficiente. El ministro nos decía la cantidad está de alguna u otra forma garantizada y la senadora Goich ha incurrido en declaraciones poco afortunadas porque ella dice que no es suficiente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es que no es suficiente y porque nunca va a poder ser suficiente. Ni en España, ni en países desarrollados es suficiente. Entonces, y esa es otra cosa que hemos tenido también la aprobación del jefe, que es hagamos investigación. Eso significa atraer recursos que son externos y que eso nos permite levantar el estándar de tratamiento. De tal manera que ocupar recursos de la industria privada y esa colaboración público-privada genera beneficios. Tú dices inversión privada para la investigación. Exacto. De hecho, yo trabajo en un instituto que es público, donde no tenemos los recursos suficientes para tratar a los 600 pacientes nuevos con cáncer de pulmón que aparecen en nuestro instituto cada año. ¿Y qué pasa con esa gente? Una de las posibilidades es incorporar los ensayos clínicos financiados por la industria farmacéutica con medicamentos última chupada del mate. Porque están a prueba. Y que están a prueba en esto. Porque a veces están ya registrados en países desarrollados para ciertas cosas y acá todavía no. Claro. Entonces, de hecho, nosotros estamos... El año pasado nosotros alcanzamos a poner a 65 pacientes de nuestro universo en ensayos clínicos. Y eso hoy día, perdón, no está... y eso nos ahorra recursos para poder usarlos en otras cosas. ¿Y el porcentaje de éxito, perdón, de esos casos, cuál es? Para ponerlo en contexto, cáncer pulmonar avanzado en etapas 4, sin tratamiento, 0% de pacientes que lleguen a 3 años. Con la quimioterapia que nosotros disponemos en el instituto, tenemos alrededor de un 5 o un 7% de pacientes vivos a los 5 años. Y con inmunoterapia combinada, tenemos entre 25... Acabamos de publicar en una revista grande gringa, 25% de sobrevida a 5 años. ¿Tiene más éxito esta terapia experimental que la quimioterapia tradicional? Exacto. Entonces, el cuento de esto es que hay que avanzar. Ahora, no contamos con los recursos. Es indudable que no contamos con los recursos. Si hay que tapar hoyos, hay un montón de otras cosas que hacer. Pero sí podemos atraer. Chile puede ser un polo de investigación. Tenemos buenos profesionales, tenemos una infraestructura que es bastante adecuada. Cuando uno mira a los países de alrededor, la infraestructura nuestra pública es harto buena. Y la podemos utilizar a fondo. Entonces hay que aportar. Pero volviendo al tema de la Javiera, desde su primer diagnóstico recibimos mucha información. Ella se hizo muchos tratamientos, probó y luchó. Inmunoterapia, entre otras cosas. Claro. Sí. Entonces ahí uno dice, era como un ir y venir, súper desgastador, por cierto, para ella, para su familia. Entonces, ¿por qué costó tanto en el caso de ella? ¿O esto es habitual, es algo que nosotros desconocemos, que esta enfermedad que es maldita y que nos puede tocar a todos nosotros, es así? Bueno, ahí yo debería hacerle caso a mi hermana, que es dermatóloga. Lo primero es prevención. Ahora, una vez que se llega al diagnóstico,
hay que tener una red y eso es algo en que se está trabajando también y que llevamos años en esta historia. Que el médico que hace este diagnóstico en putre tenga claro para dónde mando a una Javiera Suárez hoy día, porque no lo sé. Entonces, ok, lo tengo que mandar aquí. De aquí hay que mandarlo acá. Entonces, que las redes funcionen. Y eso hay que hacerlo andar y que no tengamos esa historia de a su hijo no le corresponde cuando sí le corresponde. Ella tenía, perdón, cáncer a la piel, Sí, melanoma, melanoma. que lo comienza hace más de 10 años. 2010. El 2010. ¿Cómo se previene el cáncer a la piel, que hasta donde yo sé, tú me puedes corregir si estoy mal, es uno de los más agresivos y uno de los más mortales? Yo te lo decía cuando chica, no hay que exponerse Cierto. al sol. Cuando uno se expone al sol hay que usar filtro solar, factor 50, y hay que reponerlo cada 2 horas. ¿Cómo me reviso si tengo algo hoy día en la piel que se puede transformar en un cáncer? Mancha negra, que sangre, que pica, que duele, eso hay que hacer una consulta. Y esa consulta va a tener que derivar a un dermatólogo. El dermatólogo es el que puede hacer ese diagnóstico de la manera más rápida. ¿El cáncer de la Javiera, detectado a tiempo, hubiese impedido que ella muriera? Bueno, yo espero que sí, porque yo ya tuve un melanoma. Entonces, y he tenido otro par de cánceres a la piel diagnosticados a tiempo gracias a que tengo una hermana a tu que... hermana, ¿sí? ¿Cierto? Yo la conozco a tu hermana también. Entonces, eso te permite un control adecuado. O sea, pero no, o sea, claro, no todos tenemos a una hermana dermatóloga que haga el diagnóstico, pero sí tenemos que tener ese acceso en la red. Entonces, primero, el médico que la ve tiene que tener claro que cáncer en el 2020 en Chile va a ser la primera causa de mortalidad. Y como eso es tan importante, ¿por qué no nos cuenta usted y a la gente que nos está viendo ahora qué es el cáncer? ¿Lo Porque compliqué mucho? ¿Es difícil? es que cuando hablamos de el cáncer, no es el cáncer, son los cánceres. ¿Ya? Cada célula de nuestro organismo puede transformarse en un cáncer de esa célula específica. Ya, ¿pero qué le pasa a esa célula? ¿Se muere, se vuelve mala, Es una contamina? célula terrorista. Deja de obedecer las señales de la sociedad y empieza a destruir a las del lado y empieza a suplantar a las del lado, empieza a hacer cosas que no debiera, ocupa espacio, por eso son tumores, por eso crece, ocupa espacio y cada vez más espacio y rompe las estructuras de funcionamiento de todo el organismo. Nosotros somos una población de células organizaditas, tal como una sociedad de humanos. Si tenemos un grupo terrorista, aunque sean chicos, hay que sacarlos de aquí rápido. ¿Por qué? Porque van a terminar por corrompernos a todos. Qué buena explicación, ¿no? Espectacular. Más fácil. Y quería, Sí, Hijo de profe. a propósito de lo que dice el doctor Landi, si hay algo que es clave para combatir el cáncer es que su diagnóstico lo hagamos precoz. Y ¿En fíjense todos que los cánceres, ministro? ¿O hay Sí. algunos cánceres que son En todos. mortales per se? todos pueden ser mortales per se, pero la pesquisa precoz nos va a ayudar muchísimo. Y a propósito de lo dermatológico, efectivamente en Chile pensar que vamos a tener de punta a punta en el país dermatólogos en todas partes, eso no va a ocurrir. Y si va a ocurrir van a pasar muchas décadas. Y no le podemos decir a los chilenos, espérese que en 10 décadas más vamos a tener. supuesto que no. Y lo que les quiero comentar, que a propósito de la red, nosotros estamos en desarrollo, en marcha con el hospital digital que está partiendo. Sí. Y les quiero contar qué es lo que está ocurriendo. Es una cuestión fantástica. Fíjense que el hospital digital, como el doctor Orlandi sabe, lo que hace es que hemos ido instruyendo a los médicos generales, y hay cerca de 5.000 médicos de atención primaria inscritos, cuando tienen un paciente con una sospecha de un lunar, ellos lo mandan a interconsulta y mandan la foto con una cámara especial a un dermatólogo que está en cualquier parte de Chile. ¿Ya? Y ese dermatólogo le entrega la respuesta y le dice, mire, mándemelo porque este lo tengo que ver yo. Ok. Y fíjense ahí lo que está ocurriendo, y un tema que todavía lo estamos analizando, que hemos empezado a encontrar cánceres. Y es una gran noticia en términos de que esos eran cánceres que, como dice el doctor Orlandi, quizás van a llegar tarde. Con esta red que estamos usando del hospital digital, vamos a ayudar a los especialistas a recibir más tempranamente a los enfermos que si no llegarían ya tardíamente. Doctor Orlandi,
¿Quieres que avance? Sí, Sí, vamos a la gráfica. Acá. Ahí está. Esto es una célula que es un melanocito. ¿Ya? Y la luz ultravioleta que llega desde acá afuera O sea, aquí está la capa de atraviesa la piel. todas estas capas. Ojo, la luz ultravioleta atraviesa los vidrios, atraviesa las nubes. O sea, el que esté nublado no significa que estamos protegidos contra la radiación Esa luz ultravioleta. traspasa igual nuestra piel, ¿ya? Completa, hasta el fondo, hasta la dermis. Y la célula de donde aparece el cáncer es este melanocito ¿Ya? y esa se empieza a alterar acá. Se altera su ADN. Ok. Y entonces empieza a desobedecer las órdenes de quédese tranquila. Ya Se empieza a contaminan la- Y multiplicar. empieza a multiplicarse. Ahí está. Y desde abajo empieza hasta afuera. Y por eso lunar. Tú, Pero por eso acá tú está lo decías una mancha importante. negra. Aquí abajo, en la dermis... Si podemos- aquí Vuelve está la atrás. mancha Ahí, negra. aquí está. En la dermis rompió esta membrana que se llama membrana basal. ¿Ya? Esa membrana basal es la que tiene a la piel por arriba, la dermis por abajo. Espérame, perdona, para graficar, porque esto me explicó una vez mi dermatóloga y es muy importante que la gente lo entienda. Esta mancha o esta célula comienza acá, sale a la superficie, uno la puede ver antes de que llegue al torrente sanguíneo y se multiplique por el resto del cuerpo, ¿no? Exactamente. Entonces, Por eso es tan importante la prevención. y por eso el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz. Cuando llegó aquí, esto se ve, esto es lo Ya. que está afuera. Este es el lunar, negrito, ¿Qué características tiene ese lunar? Repite, Acá. Francisco. negro, irregular, que pique, que duele o que crezca, ¿O qué sangre? ¿ya? O que sangre. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar de inmediato en que aquí hay un melanoma. ¿Ya? Entonces, antes de que llegue a la circulación sanguínea y que dé metástasis, ¿Qué Lo es la que- metástasis, perdón, doctor? que estas células sean capaces de colonizar otro lado. ¿Ya? O sea, Lo que veíamos en la imagen anterior, perdón. lo que le que- pasó a la Javi. Ya. Esas células ¿Esa fueron imagen? capaces de O sea, esto se fue para viajar allá. por la sangre o por los tejidos linfáticos, Ya. se van a otros órganos. Una célula cancerosa se desdiferencia. ¿Qué significa? Y eso significa que es capaz de vivir en lugares donde no está acostumbrado a vivir. ¿Ya? Si yo te saco de aquí y te pongo en la mitad de China sola, Me te muero, mueres. me muero, claro. salvo que seas capaz de sobrevivir en ese ambiente. Ok. Doctor, Entonces te vas a transformar en chinita, probablemente en ciertas cosas vas a adquirir ciertos hábitos. Eso es poder sobrevivir en un lugar inadecuado. Ok. Y lo importante es explicar, perdona Francisco que te interrumpa, es que esta célula que parte en la piel se puede transformar en cáncer en cualquier parte del cuerpo, pulmón, cerebro, así es, ¿no? Y siempre va a seguir siendo melanoma. O sea, si uno tiene un cáncer de pulmón que se fue al hígado o a los huesos, siempre va a tener una genética de cáncer de pulmón. Ya. Y entonces ahí viene el diagnóstico de la biopsia. No importa si no encontré el lunar, pero hice el diagnóstico con un ganglio. Me va a decir melanoma. Y eso significa entonces que uno puede hacer el diagnóstico y lograr buscar el tratamiento adecuado. Ya, doctor, le puedo hacer una pregunta que a veces hay gente que empieza a sentir ciertos malestares antes de detectarse una mancha. Este tipo de células malas, ¿verdad? Que son terroristas, que contaminan, ahí está. ¿Nos hace tener ciertos síntomas antes? Muy tardíamente. Entonces, no hay que esperar el síntoma. ¿Ya? Por eso es importante que los servicios de salud de atención primaria tengan entrenamiento en el diagnóstico. Un cáncer de pulmón podría parecerse a un cuadro de influenza, pero sin fiebre y sin dolor de cabeza. Mira, Ok. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema respiratorio no sabe hacer otra cosa que generar moco Claro. y tos. Entonces, si no hay infección, si no hay un cuadro agudo y el paciente es fumador, como el 30% de nuestra población, ojo, esto probablemente no es una neumonía, no es una influenza, entonces puede ser tengo algo que más. pensar que Francisco. tiene que ser serio. Ya.